Bienvenidos al episodio 381 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el conectado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Disfrutando de tu, contactos claves, Beto? Cuando se puede, sí. No negaré que tengo algunos contactos clave, pero tampoco son útiles en todas las situaciones. Es cierto. Por cierto, Beto, todavía no hablamos de mucho de qué tal fue tu experiencia en la mole de este año, así que tal vez tengamos tiempo en el próximo podcast. Veremos si nos hacemos tiempo, porque esta semana estuvo muy noticiosa y cargada de cosas. Sí, de por sí traíamos arrastrando por ahí un puñado de preguntas atrasadas y sí fue semana cargadona de sucesos. Ok, Beto, ¿qué te parece si le damos prisa y partimos respondiendo esas preguntas atrasadas que nos quedaron por ahí? Ok, las más viejas que tenemos eran de Discord, entonces podemos partir por ahí. Pregunta Arturo López: ¿Brian Boland trabajó para Marvel? Mira, busqué y lo único que encontré en comics.org fueron algunas portadas que hizo para Marvel UK y sería. No sé si tú sabes algo más. Sí, Beto. según yo es lo único. Tengo entendido que en algún momento sí le ofrecieron hacer interiores, pero a Brian no le agrada para nada el tema de lo del Marvel Way, que en los años 80 todavía era de uso bastante común en la editorial, y esa fue la razón por la que nunca hizo nada de interiores. Sí, según yo son nada más portadas, mayormente para Marvel UK, y creo que ya trabajando para el mercado americano directamente, creo que también hizo por ahí 2 o 3 portadas, pero eso es lo único. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Arturo dice: ¿hay algo que les haya gustado de las precuelas de Star Wars? Uy, me gustó parte del casting. Creo que Ewan McGregor y... ¿cómo se llama Qui-Gon Jinn, Beto? Liam Neeson, la princesa Amidala, etcétera. Había algunas buenas elecciones en el elenco. Creo que el tema de la ejecución, o sea, es poca la gente que... No, nadie actúa bien en esas películas, lamentablemente. Ni siquiera los que deberían hacerlo por tener una gran carrera. Creo que probablemente porque la tecnología que se usó en esa época era novedosa y a los actores les costó acostumbrarse. ¿Qué otra cosa me gustó? Me gustaron algunos diseños de naves. Algunos, no todos. Creo que hubo un intento de hacer a ver, si los X-Wing eran algo así como aviones de la Primera Guerra Mundial peleando en la Segunda Guerra Mundial, creo que la idea fue aquí ir un poquito más atrás y tratar de hacer una regresión a aviones más sencillos pero futuristas. Entonces creo que por el lado del diseño había algunas cosas interesantes. Pero esto es como tratar de raspar la olla y buscar cosas. O sea, creo que hay un tema ahí muy específico que es generacional. Yo era muy viejo para disfrutar de estas películas. No lo sabía en ese momento, pero las películas estaban diseñadas para niños muy pequeños, tal como la primera saga. Y por lo tanto me decepcionó muchísimo. Me ha costado mucho sacarle cosas buenas, porque creo que son malas películas. Yo no me atrevo a decir que son malas, pero son bastante mediocres. Creo que a los guiones les faltó trabajo. La dirección es un director que tenía más de 20 años sin pararse atrás de una cámara y se nota. Entonces creo que ese siempre es un problema. Hay algunos positivos, muchas partes de soundtrack son muy buenas. John Williams no hace nada por teléfono o en control remoto jamás. Entonces hay muchas personas que son muy buenas. Me gustaron algunos de los actores seleccionados. Tienen momentos, pero el guión no les ayuda, como dices, no, ni siquiera los que tú esperarías que actúan bien pueden hacerlo, porque el guión no les ayuda y no están bien dirigidos, y eso es lo que termina por poner muchas trabas. Pero en cuanto a diseño de producción hay muchas cosas que me gustan, muchos personajes, me gusta mucho el diseño, la apariencia que tienen, igual que muchas de las naves, de los vehículos que ves en los planetas, el transporte terrestre, por llamarlo de algún modo, muchas de las ciudades, todo el trabajo de diseño que me agrada bastante, y hay muchas cosas que creo que funcionaron, aunque no haya sido por diseño, ¿no? Por ejemplo, un detalle que me parecía curioso es que los villanos secundarios en las precuelas terminan por ser como antecesores de Vader en partes, ¿no? Porque tienes primero a Darth Maul, que es un Sith que odia a los Jedi, y después tienes al General Grievous, que es un cyborg, y después tienes al Conde Dooku, que es un Jedi caído. Entonces son como que distintos aspectos de lo que después sería Vader, pero dudo que eso haya sido por diseño, no me lo parece. Yo creo que es más bien una alegre coincidencia que
pues encajaron las piezas de una forma que probablemente Lucas no había pensado. Y más allá de eso, creo que el único positivo que le puedes hallar, a fin de cuentas, esa trilogía fue el punto de entrada para muchos fans actuales de la saga. Y no sé, me pregunto si igual, así como ahora nos quejamos de las secuelas, con la salvedad de las Jedi, me pregunto si dentro de 15 o 20 años empezaremos a ver gente que habla positivamente de las secuelas por la misma razón, porque fue su punto de entrada de Star Wars. Entonces, más allá de eso, creo que le puedes hallar unos positivos, pero eso no cambia el hecho de que son películas mediocres, más allá de que fueran para niños o todo lo que haya habido detrás de. Creo que es eso, son películas mediocres, pero que fueron el punto de entrada para toda una generación a lo que es Star Wars. Ok. Emanuel 386 pregunta: ya que han hecho la observación de la disminución de cantidad de preguntas al podcast, ¿a qué creen que se deba? ¿Acaso ChatGPT le está ayudando a combatir la preguntitis que teníamos? Creo que hacemos no sé mejor si trabajo que esa clase de ChatGPT. ayuda. O sea, sí, no, eso no es ayuda. O sea, ahí sí sería de voltear y decir, no me ayudes, compadre, estás causando desinformación porque esto no va a ir para ninguna parte. No creo que sea eso. Yo creo que a veces es también que hay muchos escuchas que les da pena. Yo, en particular, por ejemplo, en La Mole, ya había conocido hace un par de ediciones a un primo de Jorge Tobalín que me comentó que él, por el trabajo que tenía, pues tenía bastante tiempo libre y podía escuchar cosas allá y nos empezó a escuchar, pero decía que él jamás se había hecho preguntas porque le daba pena. Dice que lo va a seguir pensando a ver si un día de esto se anima a hacer alguna. Yo creo que ese es un caso muy similar con mucha gente que no se anima. Entonces el hecho de que tengamos un grupo reducido de escuchas, que es el que hace preguntas, hace que no siempre le surjan dudas nuevas. No hay muchas y hay gente que a lo mejor tiene dudas pero no se atreve a expresarlas. Entonces yo creo que de repente es un poquito esa mezcla, además de algo que nos han comentado muchas veces, ¿no? Que de repente se les ocurre, voy a preguntar y no lo apuntan y después se les olvida. Entonces yo creo que es una mezcla por ahí de varias cosas. Claro, porque de repente cuando se acuerdan caen las películas. Perdón, la gente tiene cosas que hacer, a veces se ponen de acuerdo para hacer muchas preguntas y a veces están todos ocupados. Entonces, como es un grupo pequeño de gente que hace preguntas, a veces simplemente no quedan. Ahora, no es que nos estemos quejando, en serio, nos estábamos quejando un poco en broma con el afán de motivarlos a mandar preguntas. Sí, no es como si fuera en serio de que, si no hay preguntas no va a haber podcast, pues tampoco. No es como si nos faltara la capacidad para inventarnos un tema y dedicarle media hora a eso, llenar un programa con 2 o 3 temas. Entonces no hay mayormente problema por ese lado. A veces estamos, no exactamente, pero como ya corta tú. Después de que terminamos de grabar, estamos ahí. Oye, ¿te acuerdas de esto otro que pasó? Sí, sí. Qué chistoso. Y esa otra película. Y de repente decimos, yo le digo a Beto, esto lo deberíamos haber grabado. Sí. Entonces el día que eso pasara, probablemente desde el momento que se encuentra la llama podremos poner a grabar y ahí haremos el modo de sacar un podcast con eso, así es de que eso no es ningún problema. Y lo que mencionaba de que de repente caen en cascada, me imagino que a veces sucede que al que se le habían olvidado, de repente le suena un par de preguntas y mientras la está escribiendo se acuerda de otra cosa que quería preguntar y las agrega, y es por eso que de repente nos encontramos con bloques de Teocoy que parece que son cosas que no tienen ninguna relación y las pone todas juntas, o últimamente por ejemplo Arturo que también de repente pone así. Me imagino que a veces eso, que de momento no las recuerdan y cuando empiezan a preguntar de algo se acuerdan, sí, también iba a preguntar esto. Entonces no creo que sea por ese lado, y la verdad es que incluso en ocasiones nos sobran preguntas, así es de que tampoco es para hacer un drama tan grande. Sí. Ok, Beto, nos vamos a saltar la siguiente porque la vamos a comentar un poco más adelante, así que la otra pregunta. Ok, lo que sí después un comentario de Arturo López que no usa ChatGPT, que creo que era una broma de Martín, tampoco era para tomarse tan en serio. Y después de una de Martín Iván, que dice, después de haber visto Batman de Animated Series, ahora estoy viendo Superman de Animated Series, pero no me termina por convencer. ¿Les parece que esta serie de Superman retrata también al personaje como Batman fue retratado en la suya? Y yo creo que hace un muy buen trabajo la serie, también me parece muy buena, pero a ver, creo que está un peldaño más abajo de la serie de Batman, pero no al punto de que no me enganche. Tiene algunos capítulos muy por encima de otros, sí. Tiende a tener algunos capítulos que son un poquito... No sé, o sea, menos memorables tal vez. Pero no, yo encuentro que es un muy buen trabajo que hace una buena síntesis de... tal vez de todas las etapas del personaje. Trata de ser una mezcla de
de la época pre-crisis, post-crisis, Silver Age, etcétera, juntarlo todo dentro de una encarnación, y eso es súper difícil, con una inspiración muy alta en el trabajo de Jack Kirby, que es breve, pero ha dado para años y años de cómics inspirados en el trabajo de Jack Kirby, que ni siquiera trabajó en Superman, trabajó en Jimmy Olsen. Sí. Que, fíjate que yo creo que la principal diferencia entre ambas viene desde el material de origen, porque algo que hace muy fuerte a la serie de Batman Animated Series es el trabajo que se hace con los personajes secundarios y con los villanos. Se les humaniza mucho, hay muchos episodios dedicados a ellos o que giran alrededor de ellos, y esto utiliza toda esta mitología que hay en Ciudad Gótica para hacer grandes episodios. En el caso de Superman, Superman no tiene una galería de villanos tan rica. Tiene algunos personajes secundarios fuertes, pero no tanto, y en vez de enfocarse en personajes, lo que hicieron fue, como ya mencionas, explorar la historia del personaje y toda esa mitología plasmarla en la serie. Pero esto hace que se convierte como en un homenaje bastante más liviano a todo lo que ha sido Superman, porque no tienes episodios que den tanta profundidad a los personajes, ¿no? Hay algunas excepciones. Lo que hacen con Dark Torpin me parece que es maravilloso, lo que hacen con Maggie Sawyer también me parece que es muy bueno. En general, con el personal del planeta, el pequeño grupo que es, creo que se hace un muy buen trabajo, pero no hay los villanos con esa riqueza dramática que permitió que hubiera tan buenos episodios en Batman de Animated Series. Yo creo que esa es la principal diferencia. El enfoque en Batman tiende a ser alrededor de personajes, en Superman tiende a ser alrededor de situaciones. Entonces creo que eso es lo que hace que tenga un sabor distinto, pero pues a mí no me parece del todo malo, porque a fin de cuentas son dos héroes bastante diferentes, y esto también ayuda a marcar un poquito la diferencia entre ambos. Pero en cuanto al personaje de Superman, yo creo que sí hace un muy buen trabajo en retratar de toda la esencia de lo que debe ser el personaje. Y tal vez lo que sí tenga Superman como ventaja sobre Batman, o sea, no tal vez, es que el elenco de personajes secundarios de Superman es bastante mejor. El de Batman está reducido. Actualmente es solo la familia de Batman. En alguna época eran uno que otro personaje adicional, pero es más bien un elenco rotativo donde solamente destaca Jim Gordon. Y en el caso de Superman hay un elenco de secundarios bastante... O sea, no sé, no es el de Spider-Man, pero tiene un elenco de secundarios bastante extenso que permite construir como un universo más vivo. ¿Ah? Y que ha estado ahí durante décadas, entonces claro, hay mucho material que explotar con muchos de ellos. Pero te digo, el problema es que los puedes tener como secundarios, y son grandes secundarios, pero no puedes tener ese enfoque en los villanos y sus motivaciones que hay en Batman. Y además que Superman, Batman, como no tiene amigos, todos sus pensamientos dan la impresión de ser muy intensos y melodramáticos. En cambio, Superman conversa con gente. Entonces se ríe. Recuerda todas las veces que nada más ves cómo entrecierra los ojos sin decir nada. Claro. Es una intensidad muy, muy notoria. Entonces, sí, es un tono muy distinto, pero a mí me parece que las dos son muy buenas series. Sí, la de Superman no tiene esos episodios salientes, como puede ser. Es que insisto, hay muchos episodios de Batman que están dedicados a los villanos. Sí. Y no hay tantos villanos en Superman para hacer algo similar. No, y los de Superman, para mí, los mejores son los de la invasión de Darkseid. Que son 2 episodios. Buenísimo. Sí. Dan Torpin, Beto. Todavía me conmueve. Como debe. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Pasando lo que sigue, Arturo López nos pone por ahí un tweet que dice más del tema de Sorrentino, que al parecer algunos días después de lo que habíamos comentado en sus páginas en Batman, y pues aparecieron páginas de cómic donde sí es más evidente que al menos para una escena de un mundo ahí extraño alienígena, y utilizó inteligencia para crearlo, que ahí sí me parece que ahí sí es bastante evidente. Pero el post en el que aparece esto, yo ahí sí le recomendé a Arturo que tenga más cuidado cuando vea cosas de cómics Kirby, porque esta es una persona que creo que es demasiado agresivo decir que por ignorancia, pero creo que a veces peca de ingenuo, y se avienta ahí un thread larguísimo como de 20 tweets diciendo que este es el momento para crear un sindicato de artistas de cómics y que no sé qué, cuando pues si esto es ignorancia. No puede haber un sindicato de artistas de cómics porque un sindicato lidia directamente con una empresa, tendría que ser un gremio, funcionan de formas muy distintas. Bueno, Beto, y el hecho de tener un gremio no... Se entiende la idea. Se entiende la idea, pero me refiero a que hacen un thread ahí larguísimo en el que está insistiendo en cosas que tienen que cambiar y demás. Y la verdad es que lo hace siempre a medias, con información incompleta o a veces equivocada.
Y hasta después de que, como 30 tweets pone, me acaban de avisar que esto no es de un cómic de DC. Es de Damon Orchard, lo que está haciendo con Jeff Lemire. O sea, lo primero que hace es checar de dónde es, ves tus fuentes, no dices, me dijeron que es esto, y vas y te aventas un rage thread ahí gigantesco poniendo cosas que estás sacando de contexto. Entonces ahí sí ojo, porque creo que no es malintencionado, pero sí a veces, por eso digo, me parece agresivo decir ignorante, pero que a veces peca de ingenuo cuando hace las cosas y se deja ir. Tal vez una persona joven, Beto, es posible. Es probable. O sea, digo, nunca he visto que haga nada de forma malintencionada, pero sí tiende de repente a tener estos exabruptos de sacar de contexto exceso las de cosas entusiasmo y falta de, no sé, conocimiento. Que muchos hemos estado ahí alguna vez. O todavía estamos, a veces. Sí. Y ahí, pues, por ejemplo, mucho de lo que menciona es el tema de que los editores deban poner un alto. Ahí un tema importante, en el caso particular de Marvel y DC, le dan preferencia a artistas que pueden tener el trabajo a tiempo. Entonces, como no está usando el arte de inteligencia artificial solo, sino que lo está retocando, probablemente eso lo están viendo como un área gris que se puede aprovechar. Le está entregando trabajo que visualmente es mayormente atractivo y de una forma rápida. Entonces, porque habría que recordar que en Estados Unidos por ahí ya hubo un par de fallos en la corte que no pueden registrar bajo copyright nada que haya sido generado por inteligencia artificial. Ya que al momento de que lo modifique y demás, probablemente puede evadir eso. Además de que había que comprobar que hay inteligencia artificial de por medio. Que otra de las cosas que hace este chico, asumamos que es alguien muy joven, dice que utilizó un programa que te detecta si inteligencia artificial. Hay 4 o 5 de estos programas y puedes meter la misma imagen en los 5 y los 5 te van a dar resultados muy distintos. Uno te va a decir, hay un 15% de posibilidad que sea inteligencia artificial y otra de esas aplicaciones te va a decir, hay un 95% de que lo sea. El mismo fulano que hace eso explica lo mismo. Pero, a ver, yo creo que más allá de ir a los pormenores del caso, que creo que a efectos prácticos dan un poco lo mismo, habría que ir a los principios del tema. Y es la idea de ¿se puede o no se puede utilizar arte creado por inteligencia artificial para los cómics? Yo creo que no. Creo que es éticamente cuestionable. Creo que la idea de que una persona se considere artista utilizando inteligencia artificial, digamos, para hacer el arte, no, digamos, asistencia o complemento, los fondos, cosas por el estilo. Me parece que es éticamente, por lo menos, cuestionable. Yo diría más que cuestionable, diría que es inaceptable. Pero dejémoslo en cuestionable. Entonces, mira, yo la única forma que veo de que esto no fuera antiético es si te ofrecieran comprar un programa de inteligencia artificial que tú mismo entrenaras. Si tú compraras uno de estos programas y lo entrenaras solo con tu propio arte, ahí sí no vería mal que lo utilices para asistirte con fondos, con escenarios y demás. De otra forma, te estás robando el trabajo de alguien más para hacer tu trabajo. Y como ya mencioné, legalmente es algo que en el pasado han buscado evitar las editoriales. Entonces yo creo que sí es algo que va a ser evolucionando. Ahorita hay un caso, hay un artista, Carlos Ortiz, que junto con varios otros artistas independientes ha estado haciendo demandas contra los creadores de estas inteligencias artificiales dedicadas al arte. En particular, su mayor pleito ha sido con Midjourney, que es una de las más populares, y lo que hicieron fue demandar, porque encontraron instancias en las que si el prompt no da demasiados detalles, termina por arrojar una copia del arte original con el que fue entrenada. Entonces con eso tienen un caso ahorita que todavía está en marcha. Entonces esto es algo que la legislación va a tardar en establecerse de algún modo, pero sí sería útil que algunos editores le marcaran ciertas pautas a los artistas respecto al uso que puedan hacer de esa tecnología. En el caso de Sorrentino, como ya hemos mencionado, parece que está tomando algunos atajos y este es uno de ellos. El problema es cuando se empieza a ser evidente que ya le gustó trabajar menos. Y eso sí mira, me parece yo que creo es poco que profesional. ni siquiera es eso, Beto. Yo creo que simplemente el resultado sea desagradable para los lectores. Yo creo que ese ya es un punto importante en la medida que su trabajo baje de calidad, consiga menos trabajo. Yo creo que el mismo va a empezar a sufrir efectos directos del problema, como no conseguir algunos trabajos que tal vez habría conseguido basado en su rendimiento anterior. Y la gente que lo compra tendrá que tomar la decisión de si, viendo el nombre de Sorrentino, lo compran o no lo compran. Entonces, si no produce ningún efecto, creo que va a seguir funcionando en la medida que no haya una política editorial en contra del tema.
Así que yo recomiendo que a quienes les moleste tomen el toro por las astas. Si compran el cómic, dejen de comprarlo. Tan simple como si encuentran evidencia que una artista está usando arte artificial, pues hagan su listita y pongan a los artistas de los que no piensan comprar material y asegúrense de poner comentarios en redes sociales tagueando a la editorial. Que la editorial sepa que si están bajando las ventas en algunos títulos es porque estás boicoteando al artista que utiliza arte creado por inteligencia artificial. Sí, ahora, por favor, no estamos llamando a que ataquen a un artista y le digan todos los días esto o lo otro. No se trata de eso, se trata simplemente de tomar una decisión responsable respecto de lo que uno consume, punto. Que por ahí algunos no han tagueado y no responden, entonces omítanlo, nada más mencionen en las cuentas de DC, por ejemplo, que es quien a fin de cuentas está publicando el material. Oye, si sigues publicando material de este artista mientras él siga trabajando así, no lo voy a comprar. Y esto no es un llamado a que hostiguen a una persona. Quéjense con la compañía, que es la responsable de publicarlo a fin de cuentas. Sí, quéjense una vez. Tampoco consiste esto en que cada vez que salga el DC Previews y vean el nombre de Sorrentino, o la editorial que sea y vean el nombre de Sorrentino, digan: ah, sí, ese fulano que lo odio por tal... No, ¿para qué? Gasten su tiempo en otra cosa, no vale la pena. Sí, o hagan copy-paste del que hicieron el mes anterior. Ok. Fonter Pinto, me parece que no me salté nada, Beto. Fonter Pinto pregunta: ¿podría nombrar algunos títulos, títulos de algunos cómics que traten el tema del suicidio? Mira, a mí de buenas a primeras se me ocurre solamente el All Star Superman en estos momentos. Uy, no, eso se me ocurre ahora ya. Sí, hay historias en las que ha aparecido alguno, pero nunca se le trata a fondo. Entonces, ahí también a qué te refieres con traten. Sí, All Star Superman tampoco es el tema de All Star Superman, son unas páginas en uno de los números. Que es una escena que está compuesta más para ensalzar el aspecto de Superman como un símbolo de esperanza, más que realmente explorar el tema del suicidio, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es la clase de cosas que quizás no es algo que debiera esperarse que se explore en un cómic. Y en general es un tema muy difícil como para abarcarlo de una manera sintética, entonces no sé. Sí, esa es la clase de cosas que te requieren un cierto grado de responsabilidad, ¿no? No puedes ponerlo nada más así como que pues se me ocurrió esto para motivar a mi personaje. Sí, es como una frase y 20 asteriscos. Y así te va. Uno para adelante, 3 para atrás. Porque no realmente requiere otro tipo de tratamiento. A menos que tengas una historia muy específica que contar de un tema que conozcas muy bien. Creo que es un elemento que conviene obviar, de la misma manera en la que no debieras tratar livianamente un tema como la violación, por ejemplo. Sería escribir como lo hace Mark Millar, que ha utilizado más de una vez una violación como un punto de inflexión nada más para motivar a un personaje. Entonces, no sean así, no esperen que la gente sea así, hay que tener cierto sentido espacial al contar una historia, y yo creo que es una razón por la que es un tema que aparece en historias, pero nadie profundiza en él, porque sí requiere mucho más profundidad de la que podría ser involucrarlo en una historia, ¿no? Ok, nos tenemos que saltar varias preguntas. Después Arturo López señala: ¿leyeron toda la etapa de Zdarsky en Daredevil? ¿Han empezado con la de Saladin? No y no. No sé si tú terminaste con lo de Zdarsky, Beto. Me falta, creo que un poco menos de un año, me faltan como 10 números, pero en un par de semanas más acabarlo y a lo mejor ya comentarla en global. Y yo obviamente la de Selena Med no la he empezado, porque a mí sí me gusta eso, quiero acabar primero con lo de Zdarsky antes de lanzarme a la que sigue. JJ 2049, ya regresando luego de que la producción acabará con mi poca estabilidad mental. Supongo que está aquí, no nos hizo mucha exposición, Beto, así que no sé de qué está hablando. Aunque sé que el universo Ultimate no es del todo de su agrado. ¿Qué les pareció el Thor de ese universo? A mí me gustó cómo es que hacen énfasis en dudar si realmente era un dios. A mí me pareció que está escrito con las patas, porque cuando es la primera vez suena como algo distinto y funciona. Sí. Cuando vuelves a leerlo 3 o 4 años después, es la cosa más absurda, no hay justificación, no hay construcción de personajes. Es como muchos de los personajes del universo Ultimate, o sea, cuando te presentan a Pietro y a Wanda,
te aclaran inmediatamente que son una pareja de hermanos que sostienen una relación incestuosa. Ok, eso suena, sí, los hermanos gemelos que han sido tan hermanables o en realidad un poquito obsesivos en el caso de Pietro con Wanda durante mucho tiempo en los cómics de Marvel. Le vamos a dar este giro. ¿Qué haces con eso? ¿Para qué? Porque, ¿qué va a escribir? ¿Cuántos cómics sobre una relación incestuosa entre hermano y hermana? No quiero darle... Sí, es shock value nada más. ¿Ah? Shock value nada más. Exacto. No estás haciendo nada con la historia. Lo pusiste ahí para causar una reacción. Y lo que pasa es que cuando salía mes a mes, tú lo veías y decías, ok, esto es nuevo. Y en el siguiente número veía otra cosa que también era por puro shock value. Y hasta que se empezaron a acumular los números, cuando te das cuenta de que eran ideas que se presentaban y no eran exploradas. No. Que es la forma en la que siempre ha escrito Mark Millar. Avienta cosas que sabe que van a causar una reacción y que la gente las va a comentar y va a ir más gente a comprar el cómic nada más para ver si era cierto. O sea, y nunca explora las ideas. Los Ultimates, hay una razón por la que, a menos que me falle la memoria, Beto, no había una colección regular de los Ultimates. Porque ese cómic estaba escrito como un Elseworld. Y como un Elseworld ya era bien cuestionable. O como un What If, perdón. Porque cuánto eran 6 números y ya era horrible, tenía muchos elementos muy malos, pero no era como... Varios de esos elementos no valía la pena, en mi opinión, explorarlos más allá de hacer una breve mención por el solo afán de impactar a la gente. Entonces, no, creo que el Thor que lo vi poco, lo vi ahí, lo vi después en la miniserie de Hickman, no era particularmente interesante para mi gusto, pero todo el universo Ultimate me parece, no sé, no me gusta. Mira, hubiese sido interesante si tomaras eso como pretexto para explorar el tema de cómo funcionará la religión en un lugar donde hay dioses caminando sobre la tierra. Pero para eso necesitarías un escritor comprometido con hacer su trabajo, no a Mark Millar. Sí, y en un país como Estados Unidos es un tema complicado. Especialmente, sí. Y más tratándose de un extranjero, que aparte había que aclarar que es católico recalcitrante y ultraconservador, que por eso está haciendo migas ahí con los magas y los comics editors. Es por eso que le parece bien el incesto. Beto, siguiente pregunta, Carlos Bort. ¿Qué etapas de la JSA recomiendan? Uy, creo que esto lo tengo que responder yo, Beto. Mira, la JSA propiamente tal sería la serie que partió en 1999. Porque si me hablas de la Justice Society, creo que ahí se expande la recomendación de manera un tanto extrema. Yo diría que más o menos los primeros... Póngale que los primeros 2 años de la serie de la JSA son buenos. El primer año de la JSA es muy bueno. El segundo año de la JSA está ok. O sea, está bien. Y diría que más o menos hasta el número 50 podría clasificarse como disfrutable. Más allá de eso no me hago responsable. Si te gusta, sigue. Si no, no. Pero si llegaste a ese punto y no te gusta, detente, por favor. Después la serie tiene un relanzamiento como Justice Society of America. Y después, ahora hay una nueva serie de la JSA que leí creo que los primeros 2 o 3 números y no he seguido. Principalmente porque empecé una terapia de me voy a querer más este año. Entonces no sé. Principalmente el problema es que no puede escapar de Jeff Jones. O sea, yo no tengo ningún problema. Que me gustan los personajes de la JSA. Pero si tiene que ser la de Jeff Jones, yo te digo no. O sea, si te tengo que recomendar algo, te recomendaría la miniserie de Len Straczynski y Mike Parovek de 1992. Si es que la puedes encontrar. Que son Justice 11 números. Society se llama esa serie. Sí. Si te tengo que recomendar uno, te recomiendo ese, que es maravilloso. Y con un dibujante espectacular que nos abandonó demasiado pronto. ¿Qué otra cosa podría ser? No, ya mandarte para atrás es como... No. Es para sufrir. Porque, lo que hemos dicho siempre es... Los cómics viejos siempre hay que... Si los vas a recomendar es con un asterisco porque eran tiempos distintos, los cómics sonaban diferente. Y si no le tienes aprecio a los personajes, realmente no tiene mucho sentido irse para allá atrás. Y esta serie reciente de Jeff Jones, había que recordar que cuando empezaba, incluso yo con mis amigos bromeamos, que Jeff Jones era el secretario de los otros escritores. Porque en realidad cuando parte la serie creo que tenía 3 escritores para fines prácticos, porque era
No, eran dos, era James Robinson y David Goyer. Después se va Robinson y quedan Goyer y Jones. Ajá, pero incluso los primeros números estaba como David S. Goyer con Jeff Jones y con un agradecimiento especial a Robinson, que me imagino que todavía le estaba dando algunos plots o estaba contribuyendo a las tramas, aunque ya no estaba escribiendo nada directamente, y por eso aparecía ese agradecimiento. Y yo recuerdo que con mis amigos muchos bromeamos que en realidad Jeff Jones era el secretario que les tomaba dictado a los dos y luego pasaba en limpio los guiones y después lo dejaron solo. Entonces yo creo que ese es el momento cuando se terminan Dee Robinson y Goyer y se queda él solo, es cuando la serie sí empieza a dar traspiés y por eso me dio risa cuando dijiste en el momento que te deje de gustar abandona el barco. Generalmente es cuando se queda John solo, que en aquel entonces nadie imaginaba toda la sarta de burradas que iba a hacer después Goyer, ¿no? En aquel entonces parecía ser un buen escritor. Jones. Nos engañó durante mucho tiempo. No, Goyer. Okay. Goyer después también dio no, con Jones a mí realmente nunca me engañó, pero sí algunas de sus cosas parecían buenas. Yo hago un parteaguas con Jones. No es realmente un parteaguas, no es una frontera, pero diría que más o menos la época en la que su trabajo comienza a parecerme cada vez peor hasta que eventualmente no me agrada es del 2003 más o menos, que apenas 3 o 4 años después de que empezó a escribir cómics. Pero en la medida que agarra confianza y le empiezan a decir que su trabajo es bueno, cada vez se hace peor, para mi gusto. Sí, es muy probable. Entonces, eso es un tema de gusto. Hay gente que le encanta y todavía le encanta. Sigue siendo un escritor superestrella. Entonces, si tu percepción es distinta... Porque, por ejemplo, él solo escribía el spin-off de la Justice League, el que era Stars and Stripes. Ajá. Que era buena. No, es anterior a la JSA, Stars and Stripes. No es un spin-off de nada. Salió entre Starman y la JSA. Ya no me acuerdo ahí cómo estuvo. Sí, más o menos. Pero también fue bajo una premisa ideada por James Robinson, y la serie de Stars and Stripes la hacía Jeff Jones. A mí me da la impresión, Beto, que en realidad el éxito de Starman motivó el relanzamiento de otros personajes de la Golden Age con versiones nuevas que serían Hourman, Stars and Stripes. No me acuerdo si hay algún otro en estos momentos. Y después de eso dijeron, ¿y si traemos a la JSA? Y lanzaron la serie. Ok, pues eso. Sí, ok. Y la segunda parte de la pregunta. ¿Hay algún cómic o etapa de algún escritor o dibujante al que consideren malo que les sorprendiera para bien? Creo que tengo una publicación en el blog que no puedo desconocer, que fue mi comentario sobre DC Rebirth de Jeff Jones. Y lo dejo ahí, búsquenlo si lo quieren leer. Pero, como dicen, fue flor de un día. ¿Cómo es la frase? Una golondrina no hace primavera, algo así, no sé. Lamentablemente. Acá tenemos un dicho que es basado en una fábula, que es cuando el burro tocó la flauta. Pasó esa vez nada más. Pero sí, claro, yo creo que tenía que ver más con el desencanto que tenía en esos momentos, que estaba bastante más interesado en el devenir de las historias de DC. El desencanto que tenía con los New 52 y lo que vino después. Entonces la idea de decir, esto se acaba. Yo dije, sí, por fin. Pero no es... No es un punto en el cual Jeff Jones haya empezado a hacer cosas mucho mejores. De hecho, varios de las declaraciones de ese cómic no se materializaron en nada. Fueron promesas vacías. Así que, en términos generales, me gustó como la idea... Más que nada me gustó la idea de que DC dijera, ok, abandonamos esto de los New 52 y vamos a tratar de recomponer nuestro universo, incorporando todo, manteniendo todo en vigor. Sí. Y se llegan a dar casos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, hablando de Mark Millar, alguna vez lo he dicho, que, por ejemplo, ahí está el Superman Red Son y lo que hizo en la serie de cómic basada en Superman Animated Series, ¿no? Que era Superman Adventures, donde tiene algunos números muy buenos, destacando el de 22 historias de un solo salto. Entonces, yo sé que es un mal escritor, un escritor que sobre todo tiende a ser holgazán. Creo que tiene la capacidad de hacer las cosas mejor, pero prefiere no hacer el esfuerzo. Y pues de repente te sorprende que cuando realmente sí que hace su trabajo, lo podría hacer bien. Lo cual hace aún más triste que sea tan holgazán, patético y predecible. En el caso de dibujantes, pues por ejemplo, hay las cosas que te pasan de forma retroactiva, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que
la miniserie de Hawk and Dove. Yo la leí, la que escribieron los Kissel. Yo la leí después de que ya conocí a Rob Liefeld por su trabajo en Marvel. Y vi aquello y, por Dios, no puede ser el mismo artista. Ya después lo piensas bien, no, aquí Kissel más bien lo ha estado corrigiendo. Kissel le limpió el dibujo y hace que se vea bien. Porque no hay otra explicación, no puede ser que fuera un buen dibujante y se haya descompuesto tan feo, ¿no? Es simplemente que un buen entintador decidió salvarle el trabajo no puede y hacer ser que se viera bien. Que el primer trabajo de un artista sea mejor que todo lo que vino después. Que el primer trabajo de un artista sea mejor que lo que está haciendo 30 años después. Sí. Así de fácil. Es tan simple como que los créditos no deben decir lápices y tintas. Debería decir bréganos y acabados. Porque es evidente que ese cómic terminó dibujado por Karl Kissel sobre las nociones de boceto de Liefeld, ¿no? Pero fuera de eso, pues llega a haber casos en los que un entintador puede hacer que un artista se vea mejor de lo que suele ser, y los casos de escritores que generalmente un escritor malo no va a tener trabajo en la industria. Entonces más bien hay escritores mediocres, pero hay ocasiones en las que tienen una historia que realmente tenían ganas de contar, o en las que por un golpe de inspiración les salió algo bueno. Entonces no es tan inusual que escritores que no te gustan de repente te encuentres con una historia que esté bien escrita. No, por ejemplo, de Dan Jorgens. J.T. Krull, ¿has leído algo bueno de J.T. Krull alguna vez, Beto? En realidad creo que tampoco he leído nada malo suyo. Escuché también los comentarios, creo que no leí nada de lo que hizo en los New 52, entonces ni bueno ni malo. Pero por ejemplo, de Dan Jorgens, que también me parece un escritor bastante mediocre, uno de los arcos que hizo cuando estaba en Justice League of America, que es el de Destiny's Hand, me gusta. Y me sorprendió, decía, ¿a poco este tarado logró escribir esta historia? Que es un universo paralelo en donde hay un grupo de héroes que son fascistas. Y resulta que es una especie como de universo bolsillo creado por el Dr. Destiny. Y es una buena historia que en su momento me sorprendió. ¿A poco es de Jorgens? Pues sí, lo era. Sigue Carlos Bordi, dice, ¿y qué dibujante o escritor del que gusten de su trabajo consideran que anda de capa caída? Por ejemplo, a mí no me ha gustado lo último de Dan Slott. Siento que después de Silver Surfer ha ido cuesta abajo. Pues aquí ya es una cuestión completamente de percepción, ¿no? Porque creo que Dan es de esos escritores que le gusta darle un enfoque distinto a cada personaje. Entonces no es que se vea su mismo estilo de trabajo en todo lo que hace. Me gustaron sus Fantastic Four, su Iron Man un poco menos, pero también me gustó. Y me está gustando lo que está haciendo ahorita con otra vez 2 series de Spider-Man, que está haciendo Spider-Boy y... Pero él solo lo pone como ejemplo. Diríamos que en el caso de tu gusto personal, aquí me sopla la respuesta mía, tío Coy, en la pregunta siguiente, que dice, ¿qué ha pasado con John Cassaday? Ok, este es un dibujante que me gusta mucho, cuyo trabajo reciente me ha parecido muy malo. Que en realidad aquí habría que aclarar que Cassaday en cómics no está haciendo casi nada. No. Una que otra portada variante, y la última fue aquella en la que dibujó un Beast que no sabemos a qué se parecía y que fue muy muy criticada. Pero Cassaday tiene un cargo ejecutivo en Humanoids, y aparte, si no me equivoco, está haciendo cosas de diseño de producción y demás para estudios de televisión y videojuegos. Entonces podríamos decir que no está trabajando en cómics. No es que ande de capa caída. Me imagino que de repente lo llaman y le ponen una portada variante y las hace, pero pues sin mucha convicción de lo que está haciendo, porque sí se nota lejos del nivel de trabajo que le conocemos, ¿no? Pero ahí sí está haciendo trabajo dinero para otras. ¿Tienen conciencia de lo que estoy haciendo actualmente? Ok, si me quieren dar dinero, lo hago. O sea, estoy ocupado. Si quieres una portada, le puedo dedicar un par de horas. Y yo soy muy lento. En un par de horas no va a salir lo que tú quieras. Pero si de todos modos me quieres dar dinero, está bien. Sí. Pero bueno, el último trabajo que recuerdo, y esto lo comentamos hace 1 o 2 semanas atrás cuando hablamos de Marvel Now, fue el de los Uncanny Avengers. Uh-huh. Y ese trabajo tampoco me pareció a la altura de lo que había hecho antes. Digamos, cuando entró John Cassaday parecía, no sé, la venida del Mesías, porque el tipo realmente era extraordinario, pero es increíblemente lento. Sí. No puede hacer un cómic mensual. Y ese es el tema. Que si vas a hacer algo para Marvel o DC, te van a exigir un tiempo de entregas con el que ya no puede cumplir. Y yo ahí en ese caso particular de los Uncanny Avengers, creo que de repente se vio lo que yo he dado en llamar el efecto... ¿Cómo se llama el artista del que comentábamos hace algún tiempo que... de repente dicen que creció mucho y la verdad es que nada más fue que de repente le dieron tiempo, que venía de Darkstar y pasó a Wildcats. Travis Charest. Travis Charest. El efecto Travis Charest.
de que de repente empiezas el cómic y se ve muy bien, y de repente llegas a la página 10 y ya no hay fondos, y de repente llegas a la página 11 y todos son close-ups y viñetas de medio cuerpo, porque se dio cuenta de que se le acababa el tiempo y dejó de ponerle atención a muchos detalles, fondos y demás. Creo que ese es un tema que sí es muy evidente, que le estaba dedicando mucho menos tiempo del que requería para hacer trabajo a su nivel, y probablemente sea la razón por la que cuando empezó a quedar trabajo de otros medios, dijo, de allá soy, y se fue. E insisto, su mayor aporte actualmente en cómics es que tiene un cargo ejecutivo en Humanoids. Le están pagando por hacer cosas que no implican tener que dibujar, y luego que hace de dibujos es para trabajo en cine, televisión y videojuegos. Entonces, pues podríamos considerarlo como alguien que está fuera del medio, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Guy Davis, otro gran artista que se fue y ya no volvió a mirar atrás. Ok. Creo que nos falta solamente la última pregunta de Arturo López, que dice: ¿qué opinan de las películas de Sin City? ¿Les gustaron? A mí me gustó mucho la primera. La segunda debo confesar que no la he visto, pero cada vez me gusta menos la primera. De hecho, me conseguí el DVD de lujo que venía con el cómic, la vi un montón de veces, pero con el paso del tiempo me empezó a desencantar un poco. No sabría decirte exactamente por qué, pero siento que en el fondo era demasiado parecido al cómic, tal vez. Una adaptación demasiado fiel, no sé. Es que no es una adaptación, es una traslación. Y yo creo que le pesa, porque hay cosas que podrían haber funcionado mejor si lo hubieras adaptado al lenguaje de lo que estabas haciendo. Y de repente ahí creo que Rodríguez se obsesionó con la idea de filmar un cómic, y pues eso afecta el ritmo. Entonces visualmente se sigue viendo muy bien. La cosa es que quiso ser tan fiel a lo que era el cómic original que no aprovecha las oportunidades que le da el estar trabajando en un medio distinto, con movimiento, y en donde podías haber aprovechado de forma distinta las fortalezas de la historia. Y la segunda, creo que el tema que tiene es muy similar, porque visualmente no tiene falla, pero narrativamente hablando, para un medio audiovisual, sí se siente como algo muy disparejo. Entonces, visualmente me gustan las dos, pero sí creo que como películas tienen bastantes deficiencias. Exacerbó los delirios de grandeza de Frank Miller. Lo convenció de que podía dirigir cine, y luego tuvimos ese Spirit que nadie debería recordar. Yo no lo recuerdo, Beto, porque no lo vi. Hiciste bien. Sí. Algo que no te atormentará en tus últimos días. Ni en los actuales. Ok, Beto, ¿qué te parece si dejamos de responder preguntas por un momento y nos vamos, ya que la gente tuvo este momento de descanso, a las noticias, que están un poquito duras las noticias de esta semana? Sí, que de hecho todas las preguntas que nos saltamos es porque tenían que ver justamente con nuestros temas, y que pues no queríamos entrar en frío con eso, ¿no? Y pues se trata de todo lo que ocurrió con Ed Piskor en los últimos 10 días aproximadamente, que pues habría que mencionar que todo esto partió de una publicación, me parece que fue en Instagram originalmente, de un artista bastante joven que reveló una interacción que tuvo con él durante la pandemia, en 2020, cuando ella era menor de edad, y en la que decía que empezó a recibir mensajes privados de Piskor que pues cada vez se le hacían un poquito más incómodos, y que tomando en cuenta que es algo que se ha repetido varias veces, decidió que quizás sería buena idea hacerlos públicos para prevenir que algo similar le pueda pasar a alguien más, ¿no? Estamos hablando que esta chica actualmente tiene 20 o 21 años, y esto pasó en 2020, cuando ella tenía 17 años, estaba por cumplir 18, todavía estaba en la preparatoria, y estaba publicando algunas ilustraciones y demás. Y después de que le dio me gusta a algunas publicaciones de Piskor al parecer entró a ver su perfil y le empezó a hacer comentarios sobre su apariencia y demás, que pues al ver las capturas de pantalla de los mensajes, pues sí dan a entender que había ahí una conducta inapropiada de su parte, porque pues incluso después de saber que era menor de edad, la invitaba a que si llegaba a andar por Pittsburgh, que es la zona en Pensilvania en donde él vivía, y pues podía quedarse a dormir en su casa cuando ella quisiera, lo cual pues es algo que creo que es la clase de invitación que, si eres un hombre que vive solo, no invitas a una chica que es menor de edad a que se vaya a dormir a tu casa, ¿no? A partir de ahí pues empezaron a aparecer reportes de otras mujeres que también hablaban de interacciones incómodas que habían tenido con el Piskor a lo largo de los años, y pues poco a poco esto se fue haciendo una bola de nieve que se convirtió en un linchamiento mediático,
que llevó, entre otras cosas, por ahí se canceló una exposición que iba a haber en una galería de arte del trabajo de Peace Corps. Después nos enteramos, por una nota que después publicó el mismo Peace Corps, que también se había venido abajo un trato que tenía para publicar el webcómic en el que estaba trabajando desde inicios de este año. Y pues esto se fue haciendo grande. Eventualmente había silencio de parte, por ejemplo, de Jim Rook, su compañero en Cartoonist Kayfabe, que habían por un momento desaparecido las cuentas de Twitter tanto de Peace Corps como de Cartoonist Kayfabe. Después regresó la de Cartoonist Kayfabe. También habían cerrado por un par de días el canal de YouTube de Cartoonist Kayfabe. Después regresó, pero ya sin la opción de comentar, a fin de evitar también que hubiese algún hostigamiento por ahí. Y pues el tema se fue haciendo grande. El linchamiento mediático, al parecer, sí afectó mucho el estado mental de Peace Corps. Y pues todo concluyó el pasado lunes, que en la mañana apareció desde su correo un enlace a un documento de Google Docs, en el que pues era prácticamente una nota suicida, informando que no podía seguir con lo que estaba ocurriendo, y que por lo tanto había decidido acabar con su vida y dejaba instrucciones de lo que quería que pasara con su trabajo y demás. Y algunas horas más tarde se confirmó que efectivamente había fallecido, ¿no? Ese creo que sería el resumen a grandes rasgos de lo que ocurrió con el Peace Corps en los últimos 9 o 10 días. Sí, y bueno, creo que ha habido muchas reacciones que son, creo que todo el tema ha generado múltiples reacciones de gente que lo ha utilizado para reforzar sus creencias previas y que lamentablemente en algunos casos no han tenido la moderación que requiere esto. Y ahora el tema es un tanto difícil de tocarlo, porque uno de los problemas de hablar mucho de este tema es que hay muchas cosas que no sabemos y que, hablar de más sobre cosas que uno no sabe va a repercutir inevitablemente en hablar más de la cuenta, decir cosas que no corresponden. Entonces es difícil ahondar mucho en el asunto porque hay cosas que son complejas. Hay claramente una situación de una conducta inapropiada que no sabemos la extensión que tiene más allá de lo que ya se reveló, producto de lo que pasó con el Peace Corps. Si es que hay más personas afectadas en las mismas circunstancias, no lo van a decir ahora, porque no es el momento, por un lado, y porque van a recibir una respuesta extremadamente hostil que bueno, ya no tiene mucho sentido. O sea, no hay mucho que hacer respecto de lo que sea que pasó, más allá de tal vez, no sé, liberarse un poco del problema, o sea, compartir el problema, tratar de alivianar la carga en el caso de que exista. Y en el caso de Peace Corps también había una actitud de, obviamente, compadecerse de su estado de salud mental, de las cosas que dice en su carta, pero no ha habido demasiada reflexión respecto de algunas de las cosas que pide ahí, que lamentablemente van a ser utilizadas de mala manera respecto de otras personas que terminan ahí como víctimas de una masa de gente que se moviliza sin mayor reflexión. Entonces hay problemas por todos lados. Ya está pasando. Los Comics Gators una vez más ya asomaron la cabeza y lo están agarrando como un intento de desprestigiar el papel de la mujer en el cómic y de decir que todo Me Too es una mentira y demás. Y el tema también es que la nota de suicidio tiene un tono que también requiere un análisis mucho más profundo, porque él habla de haber cometido errores, pero jamás se disculpa con nadie. Incluso parece mofarse de un par de las mujeres que lo están acusando. Una de ellas que dice que le ofreció presentarle a otros artistas y gente del medio a cambio de que la dejara dibujarla desnuda. Y en la nota de ciudad hay un tema ahí de que sí, me gustaba dibujarte desnuda, ¿y qué? Entonces sí de repente el tono de la nota es un poquito preocupante, porque en lugar de decir sí, me equivoqué y me disculpo con aquellos afectados, dice sí, me equivoqué, pero ¿saben qué? Soy humano y ojalá que les vaya muy mal a todos y paguen esto hasta el fin de sus días. O sea, perdón, pero no creo que tampoco era el tono correcto. Entonces, sí es un tema bien complejo, porque hay quien dice, no le dieron oportunidad de defenderse.
tenía un canal muy amplio donde pudo haberse defendido. Tenía el apoyo de algunos profesionales que le pudieron haber sido espacios seguros en donde hacerlo. Cuando se dio toda esta primera oleada del Me Too hace algunos años, en el caso de muchos de los involucrados, se dieron casos en los que incluso páginas que montaron las víctimas de esto ofrecían la posibilidad de que las contactaran para hablar del tema. Fue algo que en su momento hicieron, por ejemplo, Brian Wood y Warren Ellis, fueron de los que aprovecharon eso para ponerse en contacto con las mujeres que se han visto afectadas por sus acciones. Y aquí creo que nunca hubo ese intento de acercamiento, lo cual pues también es un problema, y que hay mucha gente que se ve que sí estaba esperando un momento en el que hubiera un punto flaco, porque en el caso particular de Peace Corps, el tema de la persona pública que él se creó es algo que tiene mucho que ver incluso con el canal de YouTube, ¿no? Esto del Cartoon Kayfabe, pues es una alusión a la lucha libre en donde te inventas una ficción de héroes contra villanos. Y esto lo llevan al terreno del cómic, pero hacían el chiste como que Jim Rock era el bueno y él era el malo. Y si a esto le sumas que durante el último par de años se estaba promoviendo Red Room, que es un cómic que incluye muchas alusiones a violencia y pornografía, pues esto le creó una persona que era muy desagradable para mucha gente en el medio y que en cuanto hubo una oportunidad, pues todo el mundo ahí fue a tratar de ser parte de este linchamiento público que se dio en redes. A pesar de que hubo intentos, la chica que publicó los mensajes con los que inició intentó que las cosas no escalaran más. Publicó un mensaje en el que dijo: quiero aclarar, jamás me hizo ningún daño, nunca entré en contacto directo con él, jamás me mandó fotos inapropiadas, ni me pidió fotos de desnudos. Entonces me parece que estaba tratando de abrir la puerta a hacer algo así, y esa es la parte que yo encuentro preocupante, pero realmente nunca hizo nada que me dañara de una forma seria que requiera más. Entonces les voy a pedir que no inventen cosas, porque si hubo gente que empezó a exagerar las declaraciones de las mujeres afectadas y sacándolas de proporción, porque aquí a fin de cuentas hay que hacer una mención que es muy clara. Ya hablamos de que era una conducta inapropiada, pero también me parece que es muy importante señalar algo que creo que mucha gente deja pasar de largo: nada de lo que hizo es ilegal. El grooming solamente se convierte en un delito si deriva en algo más, además de que es muy subjetivo si algo califica o no como grooming. Por otro lado, la edad de consentimiento legal para tener relaciones sexuales en el estado de Pensilvania, que es donde vivían tanto esta chica como Ed Peace Corps, es de 16 años. Entonces, legalmente, para fines prácticos, no era ilegal si se involucraba en una relación con esta chica. Ahora, sí, ella lo aceptaba. Ni Beto ni yo estamos diciendo que eso esté bien, no es lo mismo. No, o sea, es la ley, es lo que él hizo no es ilegal. Es incorrecto, es inapropiado, es de mal gusto, sí, pero no es ilegal, no cometió ningún delito. No había un delito que perseguir, era una actitud inapropiada. Ese es realmente a lo que se reduce esto, pero el tema es que todas estas enemistades que se hizo, ya fuera por conflictos reales o por esta persona pública que creó alrededor de sí mismo, terminaron en que esto se sacara de toda proporción, y que muchas de las mujeres que originalmente publicaron algo incluso retiraron sus publicaciones, porque de repente sí se convirtió también en una guerra de acoso en contra de ellas, y que seguramente va a seguir, porque insisto, en la carta, en lugar de disculparse o decir lamento mucho si afecté a alguien, lo que hace es: y todos los que dijeron algo de mí, ojalá y paguen esto hasta el fin de sus días. Y muchos de sus fans sí estaban yendo a hostigar a estas mujeres. Que imagínate cómo se sienten ellas ahora que les dicen: por tu culpa una persona se mató. Y es un tema que también nadie lo ha mencionado. Están siendo revictimizadas por algo que es una consecuencia de que se sacó de proporción una queja que hicieron sobre una conducta inapropiada de alguien. Entonces, sí es un tema bien complejo y del que no tenemos detalles de muchas cosas, por lo que sí sería inapropiado comentar de más, porque terminamos haciendo un juicio de carácter. O sea, a mí sí me parece nada más que hay cosas que señalar, que no cometió ningún delito, pero también me parece que el tono de su carta termina siendo bastante egoísta y hasta peligroso, ¿no? Pero más allá de eso, hay muchísimas aristas en este tema. Me gustaría aclarar dos cosas, o más que aclarar, hacer dos salvedades. Una, no sabemos si hay más casos, porque de lo que sabemos podemos decir lo que dijimos. De lo que no sabemos, nada podemos decir.
puede que haya, puede que no haya, puede que si existen se conozcan alguna vez o puede que no se sepan nunca. Pero eso es un asterisco importante a la hora de hablar del tema. Sí, en la semana que pasó fueron 3 mujeres las que aparecieron. Fue esta chica que lo reportó originalmente. Cuando ella cuando publicó esto, puso, ¿hay alguien más que supiera de esto? Esto es algo que no se comenta. Y ahí aparecieron 2 mujeres más. Una de ellas dijo, hay mucha gente que lo sabe porque yo he sido pública al respecto de esto, pero nadie me ha hecho caso. Y después apareció una tercera que fue la que dijo que la convenció de que posara desnuda para él en varias ocasiones y que entre ambas confirmaron que en círculos privados, lo que se conoce como estas whisper networks, en donde foros de discusión entre mujeres se alertan, oye, si te encuentras con este tipo, aguas porque es una persona de cuidado. Se sabe que en esas redes o estas formas de contactarse entre mujeres de forma privada, había comentarios al respecto. Entonces hay 3 mujeres que se van a decir, yo tuve una interacción con él que me pareció inapropiada. Sabemos que debe haber más por todo lo que han mencionado de esto, pero son los 3 casos públicos, son sobre los que podemos comentar. Y son incluso las 3 mujeres a las que él mismo hace referencia en la carta. Y el otro tema que me gustaría hacer una salvedad es que pedirle lógica a una persona que deja una carta de suicidio y se mata no es el lugar para exigir lógica. O sea, no se lo puedes pedir a la gente en general. Mucho menos a alguien que está en ese estado de desesperación, probablemente. El solo hecho de que alguien escriba una nota de suicidio te hace ver que no está en pleno uso de sus facultades, o no está en un estado mental en el que piense que O'Clair lo que está haciendo. Y por lo tanto, lo que dice en esa carta lo tienen que tomar con 1 kilo de sal, ni siquiera con 1 grano de sal. Sí. Porque claro, está la sensación de lo que él habrá sentido, que puede estar o no justificado, o sea, no sabemos. Y muchas de las cosas que dice, que si ustedes las meditan un poco, están dirigidas a hacerle daño a la gente de manera póstuma. Entonces, eso podrá estar merecido o no, yo tiendo a pensar que no, pero no es una opinión, no es un discurso al que se le deba dar todo el valor que se le podría dar a un discurso de una persona que está bien cuando lo hace. Con además la salvedad de que todo el mundo puede estar diciendo cosas que están, por un lado, son todas subjetivas, eso es un tema. Por otro lado, están basadas en su percepción de las cosas. Bueno, esa es la subjetividad. Y en algunos casos pueden estar dirigidas con malas intenciones. Entonces, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, tomar esa carta y decir, sí, pobrecito Ed Piscor. No quiero hacerle burla, pero tomarlo eso, creerle al 100% de lo que dice esa carta y después proyectar esos sentimientos hacia las personas a las cuales está dirigida como un tercero, un fulano que no tiene ninguna... no está involucrado directamente en los hechos, me parece que es algo que deberían evitar si es que estamos con alguna de las personas que podrían tender a eso, que creo que no. Es algo que realmente sería muy irresponsable. Sí, que a fin de cuentas esta carta refleja su sentir en un momento en el que mentalmente no estaba bien. Entonces ese es un tema que no se puede omitir, es algo importante, que todo lo que dice está bajo la influencia de cómo se sentía en ese momento, como una víctima de las circunstancias, en un linchamiento público que a sus ojos era inmerecido, pero sí, lamentablemente la existencia de esa carta va a derivar en un montón de actitudes incorrectas de mucha otra gente alrededor. Entonces, pues sí, es un tema bien complejo, no deja de ser lamentable, uno, que el medio siga sufriendo de este tema de la incomodidad que pasan las mujeres para tratar de ser parte del mismo, y que de repente esta mentalidad de, pues antes de preguntar, caer en una condena general sin tener toda la información, pues haya terminado con la trágica muerte de una persona bastante joven, tenía 41 años. Sí. Y el tema del linchamiento digital también merece algunos reparos. O sea, a ver, no es nada fácil, pero sigue siendo un linchamiento digital, que es muy distinto de un linchamiento. Uh-huh. Y en segundo lugar,
hay otros factores que influyen más directamente que el tema del linchamiento digital, que son las oportunidades de trabajo suspendidas, pospuestas. Sí, porque el tema de la percepción pública es lo que lleva a que desapareció, o al menos se pospuso esta idea de la exposición de su trabajo, y el tema que él menciona del trato por un libro, lo cual obviamente limitaba sus expectativas del nivel de vida que tenía respecto a su trabajo. Y que son lamentablemente súper razonables, porque piensen lo que piensen respecto de lo que pasó. Si ustedes están en una relación de trabajo con una persona de la que se enteran de manera informada, no por rumores, de manera informada que hay un problema, lo mínimo responsable que tendrían que hacer por protección de sus propios negocios es poner paños fríos y esperar un poco a ver qué pasa. Hacer una pausa a la espera de más información, por lo menos. Sí. De manera que tampoco es algo por lo cual uno deba decir, a ti se te ocurrió hacer porque, oigan, realmente es un tema muy delicado como para tomar decisiones impulsivas y reflexivas, que puede significar afectar otros tantos negocios, trabajos de otras personas. Entonces no es un tema menor. O sea, a ver, hay gente que está hablando de... Aquí vamos a tratar de mencionar. Hay gente que está hablando de la traición de Jim Rook, y tenemos que ver que el tipo que era probablemente su mejor amigo, con el que hacía un canal de YouTube donde subían videos varias veces a la semana, después de un buen tiempo de silencio, decide cortar una relación profesional porque lamentablemente no puede dejar que esta situación lo arrastre, y porque además, ¿qué dice de ti la idea de simplemente desoír todas estas acusaciones respecto a una persona en la que supuestamente tienes confianza? O sea, yo debo presumir que Jim Rook no sabía nada de esto, porque de otra forma sería muy hipócrita la actitud, pero digamos que el fulano que tiene más razones para no desentenderse de Ed Peace Corps lo hace porque la fuerza de la situación lo obliga, y también por la fuerza de sus valores y convicciones de acuerdo a lo que declara. O sea, aquí queda para el resto en una situación compleja, pero en fin, no hay una decisión personal ahí que tal vez se podría haber tomado de otra forma, pero tampoco cabe ahí echarle la culpa a la persona que está en esa situación de bueno, tomó la decisión que tomó. En fin, es un tema demasiado complicado para estar analizándolo livianamente. Probablemente quien mejor lo conocía, ¿no? Decidió que era mejor no apoyarlo públicamente, porque probablemente sabía que no había muchos elementos de los cuales agarrarse y defender su propia carrera. Entonces sí puede sonar un poquito duro y hasta egoísta de su parte, pero pues en fin, ahí sí, una vez más no sabemos exactamente qué pasó por su cabeza, y es algo que seguramente también pensó largamente antes de hacerlo, porque como mencionas fueron algunos días de silencio absoluto antes de que decida decir algo, ¿no? Y en la carta después Peace Corps menciona que lo fue a ver, que lo abrazó. Entonces sí hay una relación de amistad, pero el tema sí se vuelve algo súper complejo, e insisto, tiene muchísimas aristas y de las que no tenemos todos los detalles. Sí, así que probablemente es un tema que vamos a tener que retomar en el futuro, pero una vez que tengamos muchísima más información. Así que era imposible no hablar del tema, pero tampoco se pueden hacer declaraciones categóricas en ningún sentido. Así es. Ok, Beto. No sé si tenemos... Bueno, no sé a qué tema pasar realmente. Tal vez hablemos de lo de Roy Thomas. Ok, sí, si quieres, sí. También para limpiarnos un poquito la mente después de esto. Sí, permite rabiar un poco más libremente. Que a veces es terapéutico, Beto. Sí, no hay nada que gritarle a algo o a alguien no resuelva. Y en este caso, pues, por ahí hay una cierta controversia, porque se reveló que ahora que se estrene Deadpool and Wolverine, y pues en los créditos va a aparecer Roy Thomas como co-creador de Wolverine, algo que ha causado muchas reacciones alrededor del medio, y pues con justa razón, ¿no? Porque pues habría que recordar un poquito las circunstancias de lo que esto se dio. Wolverine fue creado en las oficinas de Marvel
bajo una premisa un tanto enredada, ¿no? Porque la versión oficial, y que repitieron en su momento muchos de los involucrados, es que Roy Thomas, que en aquel entonces era editor, no era editor en jefe en Marvel en aquel entonces, pero él era el editor principal de la editorial. Se supone que le dio a Len Wein, que era el guionista de Hulk, el encargo de crear un personaje canadiense que se llamara Wolverine, fuera pequeño y agresivo, pensando en que quizás podría traer lectores canadienses a un lugar donde Marvel tiene una presencia importante. A partir de esto, Len Wein escribe la historia. Len Wein se supone que él tenía una noción de que había la intención de crear un equipo internacional de X-Men, y él decide convertirlo en un mutante. Y él es quien decide darle las garras de adamantio. Cuando ya tiene una noción más clara de lo que quiere hacer con el personaje, lleva esas ideas con John Romita Sr., quien era, igual no tenía el título, pero por de facto el director artístico de Marvel, y le dice, queremos hacer este personaje. Y Romita hace el diseño inicial con esta apariencia un poquito más felina que tenía Wolverine, y todos esos bocetos del diseño del personaje se los entrega a Herb Trimpe, que era el dibujante regular de Hulk, y aparece en un cameo en la última página de Incredible Hulk número 180, y ya en la primera edición en la que aparece completo es el Hulk 181, una historia escrita por Len Wein y dibujada por Herb Trimpe. A lo largo de los años, Trimpe siempre dijo, yo no creía Wolverine. No me gusta quién soy el creador de Wolverine, porque a mí me dieron un guión y me dieron dibujos con los bocetos del personaje. Yo dibujé su primera aparición, pero no es una creación mía. Entonces Len Wein siempre se lavó las manos al respecto. Históricamente siempre se ha hablado de que el personaje era una creación de Len Wein y John Romita. El tema es que si le vas a dar crédito al editor por algo que encargó, pues esto abre una lata de gusanos que pues podría cambiar como lo que entiendes como quién es el responsable de crear a los personajes en los cómics, ¿no? Sobre todo incluso por declaraciones del propio Roy Thomas hechas en el pasado que parecían pues ir justamente en contra de esto, porque aquí la noción es que él fue el que tuvo la idea del nombre, de que fuera canadiense y que fuera chaparrito. Entonces ahí te puedes decir, ok, son quizás los suficientes elementos como para pensar que tiene una mano en la creación. Pero bajo esa premisa, el punto más fuerte que están defendiendo es el de que él tuvo la idea del nombre. Si vamos a poner esa idea del nombre, entonces le tendrás que dar crédito, por ejemplo, a Stan Lee por Punisher. Porque el personaje de Frank Castle originalmente no tenía una identidad. Era nada más un ex soldado que contrataban como mercenario. Y la idea del personaje la desarrolla Jerry Conway. El diseño del personaje lo hace John Romita. Y el arte en aquel primer número, no recuerdo si es, me parece que es Gil Kane, y lo entinta, no es cierto, no es Gil Kane, debe ser el artista que vino después, y lo entinta John Romita, pero el caso es que el que le puso el nombre fue Stan Lee. Entonces esto significa que Stan Lee debe ser considerado como co-creador de Punisher, y de repente te encuentras con cosas que decía, que en algún momento decían que pues el mismo Roy Thomas parece que había tomado cosas de otras partes, porque dentro de las propuestas de personajes con las que llegó Dave Cockrum a Marvel después de abandonar la Legión de Superhéroes en DC, algunos meses antes de hacerse cargo de los X-Men, presentó muchas propuestas de nuevos personajes, y uno de los personajes que proponía era de Wolverine. Entonces ahí ya se pone en duda el que realmente la idea del nombre fuese idea de Roy Thomas. También resulta que hubo un concurso en la revista de fans de Marvel, que era una revista que se llamaba FOOM, F-O-O-M, en donde en el concurso, dentro de las entradas que publicaron como ganadoras, había un diseño de un personaje que se llamaba Wolverine, y era un tipo que tenía un esqueleto de metal. Ahí el tema es que no puede fingirse a Roy Thomas, porque Roy Thomas es uno de los editores de FOOM. Entonces, si la idea del esqueleto de metal y del nombre de Wolverine venía de alguien más, es legítimo que Roy Thomas sea quien reciba el crédito por eso. Y a inicios de los 80, cuando apareció una reimpresión de las primeras apariciones de Wolverine en las páginas de Hulk, que era Wolverine vs. The Hulk, se llama ese cómic especial, al final trae una entrevista en donde el que está entrevistando a Roy Thomas le pregunta qué tan cierto es que el nombre le había sido presentado en 2 ocasiones por otras personas. Y él dice, es que un nombre es lo de menos, sobre todo con nombres tan genéricos como el de un animal. ¿Qué importancia tiene el nombre de un personaje? Lo importante es lo que haces con el nombre y a qué se lo aplicas. Entonces, bajo esa premisa, que a él estén dando el crédito como co-creador, cuando su principal aportación a lo que tiene el personaje es el nombre, pues sí se siente algo como
poquito hipócrita o de dos caras, ¿no? Y eso es lo que ha generado que haya tanta controversia alrededor de este anuncio, de que va a recibir crédito al respecto, a pesar de que él dice que esto no implica que le vayan a dar dinero, lo cual se me hace un poco extraño porque dice que no le corresponde nada de dinero porque era parte del staff de Marvel en aquel entonces. Entonces, no lo sé. Hay también muchos detalles que están un poquito extraños con esta historia. Sí. Bueno, Beto, estuve conversando esto con algunos amigos. El tema a mí... creo que el que hizo un comentario más elaborado y que leí que me pareció más razonable fue Mark Waid. Pero aún así no estoy 100% de acuerdo con Mark Waid. Creo que en términos generales Mark Waid tiene mucha razón. La idea de que el editor está para cumplir cierto trabajo y que dentro de las características de ese trabajo lo que hizo Roy Thomas está en el medio. Y por lo tanto corresponde que simplemente figure su nombre como editor de la serie y nada más, porque no hizo nada más ni nada menos que lo que le corresponde dentro de su trabajo en la editorial. Ahora, Mark Waid dentro de su argumento señala que por un lado los editores, como pertenecen al staff, son compensados con un sueldo estable, con seguros médicos, etc. En cambio, los freelancers, como no tienen esos beneficios, serían compensados con la propiedad bueno, no la propiedad, digamos, los royalties de algunos de estos personajes, o la propiedad en algunos casos. Que a efectos de la argumentación suena correcto, pero no me parece. O sea... Es que el tema ahí también es que ha cambiado un poquito el tema contractual, porque en aquel entonces pues no le corresponden regalías a los creadores del cómic. Eso es algo que se introdujo después de forma retroactiva y que en este caso en particular, del mismo modo que Roy Thomas como editor era parte del staff fijo de Marvel con contratos y prestaciones, también lo era John Romita, que es el creador gráfico. Sí. Entonces, justamente ese es uno de los temas. O sea, lo que te da o lo que te debiera dar acceso o derecho a tener la propiedad de un personaje parcial o totalmente y explotarlo económicamente es la labor creativa. Que esa labor creativa la desarrolles como freelancer o como editor me parece bastante... no sé si irrelevante es la palabra, pero me parece que en definitiva ese es un título que no excluye la labor, digamos, el desarrollo de labores creativas que son las que te debieran dar derecho a la propiedad intelectual. La idea del que prima acá en la industria estadounidense, sobre todo a efectos de las editoriales grandes, que lo aprovechan, que es la que les ha dado de comer todo este tiempo y la que los ha transformado en las empresas grandes que fueron y que son actualmente, es el work for hire, el trabajo por encargo, que tiene varias connotaciones prácticas en temas legales, que significa básicamente que tú no puedes desarrollar una labor creativa, no puedes aspirar a tener los derechos de un personaje en la medida que el trabajo haya sido dirigido, haya sido encargado por quien no estás verdaderamente creando algo, sino que estás desarrollando una labor que te fue encargada. Ahora, una cosa es que te encarguen ir a repartir, no sé, pizza. Otra cosa es que te digan, tráeme un personaje de superhéroes para publicar en este cómic. Porque la idea de que puedas dirigir una labor creativa a mí me resulta irrisoria. No me parece posible que tú puedas dirigir una labor creativa. Porque si tú puedes dirigir una labor creativa, tú eres el creativo. Así de sencillo. Y si lo pones en un contexto actual, le daría validez a los que dicen que por haber puesto quiero una imagen de una chica con senos muy grandes y vestida como colegiala en un entorno fantasioso con el cielo color rosa y que una inteligencia artificial te lo cree. Sería decir que en realidad sí eres el creador de ese arte. Entonces, creo que si lo ponemos en ese contexto, pues es un ejemplo de qué tan absurdo resulta el decir que puede haber work for hire en labores creativas. Sí, no me parece que sea posible, por más que sea así, que así se defienda en tribunales mayormente. O sea, la mayoría de estos artistas que logran disputar propiedades intelectuales, como es el caso famoso de Siegel y Shuster, lo que han tenido que demostrar, y que es lo que tuvo que argumentar Kirby también, lo que han tenido que demostrar es que la labor creativa la realizaron antes de tener un contrato work for hire. Para efectos de poder demostrar que no estaba dirigida la creatividad por una persona que se las encargó.
A mí me parece que te la encargue fulano o la hagas por tu cuenta, obviamente es una labor tuya. Sí, que eso lo defienden porque esos contratos suelen tener una cláusula que diga que todo lo que hagas mientras estás bajo ese contrato y trabajando por una empresa es propiedad de la empresa. Ese es el punto central con esos contratos. Por muy loco que sea, pues el lenguaje les permite perpetuar esa idea, pero pues sí es algo que debiera cuestionarse y quizás debiera hacerse una enmienda de que el contrato es inapropiado para esa clase de trabajo. Sí, yo creo que derechamente es ilegal, o sea, por más que tú puedes poner lo que se te ocurra en el papel, de ahí a que tenga fuerza o no tenga fuerza es algo que deciden los tribunales. Por cómo funcionan los tribunales estadounidenses, que es basado principalmente en los precedentes, la idea de dar vuelta a toda una doctrina que ha imperado por, no sé, Beto, 100 años, es difícil. No va a ocurrir. Así que, bueno, tal vez puede llegar a ocurrir, pero es difícil. El tema es que aquí, ya aterrizándolo un poco más al caso en particular, por supuesto que hay un interés económico importante. Wolverine es un personaje muy popular, está próximo a volver a aparecer en una película, ya es como la, no sé, 8ª película creo de Hugh Jackman como Wolverine. Mira, tiene más de 20 años interpretando al personaje y dejémoslo ahí. Yo creo que a estas alturas tiene más derecho a reclamar un porcentaje de propiedad de Wolverine que Roy Thomas. Probablemente. Que hay otro tema que no mencionamos y que me parece muy importante. Otra cosa que también causó malestar entre muchos profesionales es que de toda la gente involucrada, que en este caso serían Len Wein, John Romita, Herb Trimpe y Roy Thomas, él es el único que sigue vivo. Sí. No hay forma de que los demás opinen sobre qué pasó aquí. Sí, y viene a afectar también, y esta es la parte práctica, porque no es solamente un tema de, ay, sí, agregaron otro nombre. Esto genera una nueva repartición de regalías, de las ganancias que otorga el personaje a puertas del estreno de una película, y que obviamente va a afectar a los herederos de las 3 personas que ya mencionamos. Y que ahí es donde llama la atención que él diga que él no va a recibir dinero, porque entonces, ¿qué caso tiene que se agregue su nombre? Ahí no sé si creerlo o no, Beto. Sí, ahí es algo que de simple, o sea, te avisaron que le van a poner tu nombre y pues nada más, te avisamos que va a aparecer tu nombre y muchas gracias, ¿o qué? Porque también volvemos a lo mismo. Aquí, en este caso, hay que recordar que justamente por los contratos de la época en la que se dio la creación de estos personajes, contractualmente ni Marvel Studios, ni Disney tienen obligación de darles un quinto a los creadores del personaje. No, de hecho dan varias vueltas para decir que esto es, no sé, a ver cómo se diría en Chile. Existe una palabra, se me olvidó. Una mera liberalidad. O sea, te lo doy porque quiero, pero no tengo ninguna obligación de dártelo. Que se sabe que es lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que les mandan un cheque por una cantidad de pues bastante baja y nada más es como agradecimientos especiales, que es como suele aparecer el crédito de los involucrados, ¿no? Special Thanks, los eventos especiales donde había un montón de nombres de creadores de cómic que pues recibían una cantidad de dinero que pues no era ni siquiera simbólica. Sí, y bueno, ojalá si es que te toca una entrevista sonrías y digas cosas bonitas. Sí, para fines prácticos, a eso se resume. Pero eso es un tema no menor en la medida que empiece a multiplicarse. Que yo, a ver, poderoso caballeros don dinero, se dice por acá, Beto. Así que si le resulta a Roy Thomas, creo que Roy Thomas probablemente no se va a detener. Tiene muchísimos años como editor en labores muy importantes como para decir, sí, no seguirá Wolverine solamente. Y por supuesto que eso le puede abrir el apetito a otra gente. Así que vamos a ver qué pasa. Sí. Y como a la familia de Stanley, por ejemplo, por lo que ya mencioné, si resulta que vos a los que nada más les puso nombre y eso basta, pues ahí podrían pedir más dinero. En fin, Beto. Creo que ahora sí podríamos hablar de MD Bright. Ya liberé mi mente, Beto. Un poco. Ok, bueno, pues el mismo lunes 1 de abril, o algunas horas después de que se confirmó el suicidio de Piscor, se difundió la noticia de que Mark D. Bright, artista de cómics, que a menudo recibe crédito como Doc Bright o como MD Bright, había fallecido a los 68 años de edad. Él falleció desde el 27 de marzo
pero fue hasta el 1 de abril que se dio a conocer la noticia. Un artista de cómics famoso por su trabajo en Marvel, en Iron Man. Por ejemplo, le tocó dibujar la historia de las guerras de armaduras, las Armor Wars. También fue parte del equipo creativo de Green Lantern durante Emerald Dawn y después en la serie regular. Pues también artista que muchos recuerdan por su paso en Marvel Comics en la serie de Transformers. Y ya en años un poquito más recientes, en los años 90, fue el co-creador de Quantum and Woody junto con Christopher Priest para los cómics de Valiant en su encarnación en la segunda encarnación de aquella editorial, ¿no? Cuando estaban bajo el control de Acclaim, este artista que pues de esos dibujantes que pues era una presencia constante en el medio durante las décadas, sobre todo de los 80 y 90, y que después se retiró del medio para dedicarse a hacer arte comercial, y pues tristemente se fue una noticia de que había fallecido. No sé si tú recuerdas algo en particular de su trabajo. No, diría que lo que más recuerdo es lo de Green Lantern, lamentablemente, porque varios de sus trabajos más destacados corresponden a cómics que yo no seguía en su momento y que algunos de ellos he visto con posterioridad, pero creo que esa etapa formativa que uno tiene como lectores está circunscrita a un periodo de unos 10 años aproximadamente, y después puedes apreciar el arte de alguien, pero no te impacta de la misma manera con posterioridad. Por ejemplo, sí, hay muchos artistas que me gustan ahora, pero adoro el trabajo de Mike Bieringo y quedó ahí en mi cabeza para siempre. Ahora, si tú lo empiezas a comparar objetivamente, hay muchos dibujantes que son tan buenos o mejores que Mike Bieringo, pero hay un cariño especial ahí que se desarrolló de acuerdo a la época en que lo leí. Entonces, en el caso de Bright puedo apreciar su trabajo y, como te digo, me gusta lo que vi en Green Lantern, pero no desarrollé ese vínculo directo con su trabajo simplemente por acceso al material más que nada. Pero sí, es una carrera larguísima y bastante destacada. Sí, que ahí, pues esto que mencionas es algo bien común, ¿no? Que lo hemos mencionado antes. Hay veces que recuerdas ciertos cómics con cariño, no porque fueran buenos, sino por el momento en el que los leíste. Y pues sí, como mencionas, mucho de su trabajo se dio antes de que nosotros empezáramos a leer cómics en inglés. Yo en particular creo que lo primero que vi en su momento como cosas nuevas fue su trabajo en Icon para Milestone y lo de Quantum and Woody. Justamente su trabajo en Iron Man fue después en reimpresiones justamente de Armor Wars. En el caso de Green Lantern, partiendo con Emerald Dawn, donde pues creo que fue la primera vez que hizo equipo con Christopher Priest, que se convirtió en un equipo pues recurrente. Son cuando pude conocer su trabajo pasado y apreciar mucho de lo que hacía. Sé que también hizo durante algún tiempo Power Man and Iron Fist, pero he visto quizás un par de cómics únicamente. Y después sé que hay mucha gente que le tiene mucho que ver su trabajo en Green Lantern y que son cómics que además jamás se van a reimprimir, ¿no? Que ahí hay un tema bien delicado porque sí. Pues cuando él fue el dibujante de la serie regular era cuando escribía Gerard Jones, que sabemos que existe una política de cero tolerancia de parte de DC, de que jamás se va a reimprimir nada de lo que él hizo y que incluso son las únicas omisiones que hay en el próximo tomo de los ómnibus de los crossovers de Marvel y DC, ¿no? Los 2 números que él escribió de Amalgam fueron eliminados del tomo, no van a aparecer. Entonces, pues ahí también hay parte del trabajo de Bright que probablemente no volverá a ver la luz del día jamás, pero sí una pérdida pues sensible porque un artista muy querido por muchos aficionados que pues al haber pasado por las 2 editoriales pues alcanzó a tocar a más fans de lo que algunos otros artistas pueden y que dejó un trabajo memorable, sobre todo por todas sus colaboraciones con Christopher Priest y como parte de aquella generación inicial de lo que fue Milestone Media. Sí, yo la noticia la encontré por una publicación que fue republicada de Larry Hama, donde él contaba que Mark lo llamó para decirle que estaba enfermo y que estaba en mal estado. Y Larry Hama se lamentaba de que había hecho planes para ir a verlo la semana siguiente a la que Mark murió. Y que claro, que en ese momento no sabía que estaba mal, pero no sabía qué tan mal estaba. Entonces se lamentaba de no haber dejado todo botado y partir corriendo a verlo.
que ellos trabajaron en G.I. Joe. Entonces, bueno, un hecho muy lamentable. O sea, no era joven propiamente tal, pero todavía no era viejo. Entonces, es muy, muy triste que haya fallecido. Sí, así es. Y como mencioné, ya hacía varios años, creo que todo este siglo, no trabajó en cómics, porque decidió mejor dedicarse a hacer trabajo de ilustración comercial, que es bastante mejor pagado. Entonces, sé que hacía storyboards para comerciales de televisión, para series de televisión, y que ocasionalmente también hacía trabajo en cine, que por ejemplo, una de las películas en donde sé que hizo storyboards fue la de The Last Airbender, de M. Night Shyamalan. Ouch. Pero ¿qué? No, el resultado final no es su culpa. No para nada. Si algo bueno hubo ahí, probablemente sí fue su culpa. Sí, todo lo que se vio bien a cuadro probablemente fue el resultado de su trabajo con los storyboards. Ya el resto de cómo se contó la historia pues estaba fuera de sus manos. Sí. Ok, Beto. Creo que nos quedan algunos minutos, así que no sé dónde tenemos pocas preguntas. Tal vez en YouTube. Yo supongo que sí. Ahora te digo cuántas hay de YouTube. Veo 3 en Twitter y 4 en YouTube. Ok. Cerremos con las de Twitter entonces, ya que son menos. Espero que no sean más largas. No creo. Empezamos con Santarriaga, Héctor Santarriaga, Okay. que dice que nos pueden contar sobre la etapa de Alan Moore en Captain Britain. Yo nada, Beto. Son cómics bastante buenos. Habría que recordar que Alan Moore le tenía mucho cariño a los héroes y que en Captain Britain pues contó historias bastante entretenidas sobre el primer héroe británico dirigido al mercado americano. Son cómics que se sienten ya viejitos y les pesan los años, pero creo que si los encuentras algo que sí vale la pena leer. Realmente no hay mucho que decir. Lo único que él hizo fue aportar por ahí un poquito más de darle esa sensación de que el cómic realmente te daba la Gran Bretaña, que es algo que quizás le faltaba a los cómics de Chris Claremont. Entonces yo creo que sí vale la pena echarles un vistazo, con la acostumbrada acotación de que los cómics en aquellos años eran distintos. Entonces sí se puede sentir como una lectura un poquito más lenta, un poquito más densa, pero en general creo que es algo que pese a ser un cómic de su época, me parece que son todavía bastante buenos. Sí, aunque diría que los de Alan Moore no se sienten con excesiva verborrea, sí tienen esta calidad de prosa elevada que lo estira un poco, pero no se siente mal. A diferencia de Roy Thomas, no nada más se trata de llenar con palabras, sino que sus palabras tienen una intención y es notorio, ¿no? Uh-huh. Ok, sigue Santarriaga, Beto, y nuevamente no puedo responder. ¿Han leído Dreadstar de Jim Starlin? ¿Lo recomiendan? Sí, es una historia de ciencia ficción. Es una saga épica que se va extendiendo. Partió con una novela gráfica en la que introducía al personaje protagónico, es Van der Star, que es algo como un caudillo revolucionario en un mundo, bueno, más bien en un universo en donde hay una iglesia que está a cargo de regir buena parte de la galaxia conocida, y pues Dreadstar es el líder de las fuerzas de la resistencia. Es una historia de aventuras con algunos temas un poquito más densos, algo de lo que acostumbra Jim Starlin en todas sus sagas cósmicas, pero si te gustan los cómics cósmicos de Jim Starlin en Marvel, creo que es algo que sí vale la pena que le eches un vistazo. Cuando dejó de hacer él el cómic, le encargó el trabajo de seguir la serie a Peter David, y el trabajo que hace Peter David también es bastante sólido. Durante mucho tiempo el equipo creativo de Dreadstar fueron Peter David y Ángel Medina, y me parece que el cómic no desmerece lo que había hecho originalmente Starlin como escritor y dibujante de la misma. La serie se extendió. En Marvel son alrededor de 20 números, después en las otras editoriales de haber sumado unos 50, 60 números más, y la última vez que apareció relacionado con esta fue cuando se lanzó Bravura en Malibu, donde aparecieron las historias de la hija de Van Dreadstar, que pues era como dando un salto ya unos 20 años hacia el futuro, y ahí era Peter David con Ernie Colón los responsables de esto. Pero creo que es un cómic que vale bastante la pena. Si le vas a entrar, pues hay que entrarle por la novela gráfica, que es de Metamorfosis Odyssey, y de ahí seguirte. Hay varios tomos que recogen la serie. Había por ahí hace un par de años una campaña de Kickstarter para hacer una compilación un poquito más grande, completamente a color y demás de la historia. Entonces sí hay formas de entrarle, y yo creo que
que sí vale mucho la pena, sobre todo para fans de la ciencia ficción o de las aventuras espaciales, que es algo que Jim Starlin siempre tuvo una preferencia por esa clase de historias. Sigue el amigo Héctor McCoy, Beto, que nos hace una pregunta en 2 partes. De los ahora, ya lo mencionaste recién, Beto. De los ahora reeditados Marvel vs. DC, eliminaron 2 números escritos por el tipejo que escribía Green Lantern y que ahora está en la cárcel. Ya no está en la cárcel, pero pasó por ahí. Ya salió. Que son, sí que son cosas diferentes, pero si en Miracle Man Alan Moore aparecía como el guionista original, ¿no podrían editarse como por el autor original para no poner su nombre y no darle regalías? Saludos. Mira, no creo que nos baste el tema de... Si fuera por eso, le quitan el nombre a todo el mundo y no le pagan regalías a nadie, pero no pasa por ahí el tema, porque el tema es no publicar cosas de este fulano, o sea... hacer como que porque no existe. Si publicas, en la política, si publicas algo le tienes que pagar regalías. Sí, pero en la política Chris Benoit de la WWE, que es lo que pasó con Chris Benoit, es tan horrible que no queremos volver a mencionar a este fulano, por más que haya tenido trabajo que nos gustaría volver a ver. En el caso de Gerard Jones es lo mismo. Mira, aquí esto se resuelve de una forma muy fácil. Si publicas algo que haya escrito Gerard Jones, le tienes que pagar regalías. El pagarle regalías implica que tu empresa sigue asociada con él. Entonces, eso es algo que en un tema de relaciones públicas es algo que está mal visto. Entonces, se decidió no reimprimir nada de su trabajo en ninguna parte para no tener que pagarle regalías de absolutamente nada y poder dar por terminado que no existe relación alguna entre la editorial y esta persona. En el caso de Alan Moore, la cosa es distinta, porque Alan Moore lo que hizo fue solicitó que no se usara su nombre para promover su trabajo cada vez que aparece una reimpresión. Esto no implica que no esté en los créditos, porque en los créditos del cómic sí está, escrito por Alan Moore. Lo que pasa es que cuando se anuncian en los solicitations no pueden poner su nombre, porque eso fue lo que pidió, que su nombre no se utilizara para promover las cosas. Entonces cuando tú ves toda la publicidad y los releases de prensa y demás, todo dice escrito por el autor original, porque él prohibió que se usara su nombre con fines promocionales. Yeah. Entonces, en el tomo mismo sí aparece su nombre, escrito por Alan Moore, pero no se puede utilizar en ninguna clase de prensa, promoción o demás, es en donde no aparece su nombre, en los cómics sí. Y hasta donde yo sé, no renunció a esas regalías, porque no es que Alan Moore sea un viejo que anda ahí reclamando que le den dinero, o sea, enojado porque le dan dinero y que no lo quiere recibir, o sea... Ha rechazado algunos dineros que le debían pagar, pero por razones éticas. No es que no quiera recibir nada. Todo lo que tiene que ver con adaptaciones a otros medios, lo que él dijo es, ¿me van a dar dinero porque están haciendo algo con lo que estoy haciendo de acuerdo? No me interesa. El dinero que me tocaba, dénselo a mi colaborador. Entonces, en este caso, con la persona que le vi por Vendetta, todo el dinero que le expendieron al Moore se le quedó a David Lois. En el caso de Watchmen, todo el dinero que pudiera venir de la película o de la serie de televisión o de las múltiples reimpresiones, cuando traen material multimedia, todo eso que no es el cómic mismo, ese dinero va a manos de Dave Gibbons. Y eso es por cuestiones de principios de Holland. Es alguien que es tan fiel a sus principios que ha renunciado a millones de dólares a lo largo de los años. Yo por eso no entiendo que haya gente que lo trate de pintar como el malo de la historia, cuando él lo único que ha pedido es respeto por su trabajo. Entonces, se reimprimen sus cómics, recibe regalías por eso. Que pusieron del cómic, se publicó una edición especial del cómic y que trae el motion comic. Él dice, a mí páganme lo que me toca las regalías del libro, y lo del motion comic se lo dan a Diegimos. No quiero saber nada de lo que han hecho con adaptaciones de mi trabajo a ninguna otra parte. Ahora, volviendo a la propuesta que se haya hecho verbatim de lo que dijo Héctor McCoy, simplemente no mencionar quién es el autor de una historia no te habilita para no pagar las regalías de un contrato, porque si fuera por eso, las editoriales dejan de poner los créditos de la gente que hizo los cómics y empiezan a sacar reimpresiones de material. Y no puede funcionar así la cosa. Además de que si lo publica sin su nombre, quizás él podría tomar acciones legales de están publicando mi trabajo y están eliminando mi crédito. Así es. Porque es algo, bueno, es un contrato, hay 2 partes. Ok, Beto, y nos queda la última pregunta que llegó hace poco de Israel Ledarco Ortiz. Israel 781. Equipos infravalorados de DC que ustedes consideren le faltó un poco más de exposición. Digo, el Shadow Pact, la JL de Detroit y los Outsiders de los 90. Yo les tengo un cariño, dice. Uy, los Outsiders de los 90.
los de Hora Cero. No sé. Wow. Y no sé si estoy de acuerdo con esos, pero insisto, el cariño es una cosa distinta a la calidad y ahí eso no lo podemos usar. Mira, creo que el Shadow Pack no estaba mal. Creo que era un cómic ahí de puros perdedores que estaba ok, a pesar de Bill Willingham. Mira, yo tengo un cómic más oscuro que puedo meter a esa lista, Beto. Un grupo más oscuro todavía. ¿Cuál? La Justice Experience. Ok. ¿De dónde lo saqué, Beto? De algún recóndito rincón de tu memoria que no sé por qué sigues visitando. Por buenas razones, Beto. Era un grupo que inventó... Bueno, esto es lo que me acuerdo. Un grupo que inventó John Ostrander para la serie de Martian Manhunter. Que dado que en la continuidad de DC de la época, la Justice League se había formado no en los 60, sino que algunos años antes de la época en la que ocurría ese cómic, digamos los 90, una cosa así. La ficción es que era aquí en Martian Manhunter, de acuerdo a la historia escrita por el fulano del que no queremos hablar hace un rato, American Secrets, había llegado a la Tierra en los 50, había fungido como héroe en otras oportunidades, y en una de esas, en los 70, formó parte de un grupo que él creó que se llama Justice Experience, que creo que apareció también en una miniserie no muy buena que hizo con Balse Makes que se llamaba Justice Incarnate, si no me falla la memoria. Okay. Pero así grupos propiamente tales de DC que requieran un poco más de visibilidad. Sí, se me ocurren títulos de personas individuales, pero como equipos, el único que se me viene a la mente es The Power Company. Ok. De BCK Grumet, que tampoco duró tampoco, pero que creo que sí, con un poquito más de visibilidad, pudo haber sido que merecía mucho más atención y más éxito. Mira, Beto, parece que está totalmente equivocado. La Justice Experience aparece mencionada como creada por Dan Curtis Johnson y J.H. Williams III para Chase. Así que no sé si me equivoqué de nombre o si John Ostrander retomó ese equipo y lo utilizó después en Martian Manhunter. Tiendo a pensar en la segunda. Puede ser, es muy probable. ¿Qué otro puede ser? Sí, porque a mí se me ocurren cómics con individuos. Vexed y Electric Warrior. Yo creo que los Challengers of the Unknown es un grupo que es relativamente desconocido que podría haber funcionado mejor. Podría estar funcionando. ¿El original o el de los 90? No, el original, pero con algunas actualizaciones. El de los 90 tampoco era nada malo, ¿eh? Sí, pero mejor el original. El de los 90 tenía John Paul Leon. Sí, pero el otro tenía ya Kirby, Beto. Pero Kirby hizo muchas cosas. John Paul Leon no hizo tanto. ¿Qué? ¿Nos faltó más John Paul Leon? Eso sí, absolutamente. Creo que están vendiendo maní en tu casa, Beto. No, ya tienes el carrito de los camotes. Ok. Pero sí, no, la JLA de Detroit, no sé por qué. ¿Quién podría? Creo que solo la nostalgia te puede llevar hacia allá. Hablando de lo de la semana pasada de los personajes molestos e irritantes, ¿podemos poner ahí a Vibe? ¿A Vibe? Yo diría que lo han redimido un poco. Sobre todo en la Justice League Unlimited, pero sí. Pero el Vibe de la Liga de Detroit sí era bastante molesto. Sí. Era peor que la encarnación original de Snapper Carr. Es como un viejo viendo cómo juegan, cómo bailan los jóvenes y diciendo, qué terrible, qué terrible. Dénselo a ese personaje. En fin. Es como un medio beatnik, Beto, pero de 15 años. No sé. Algo así, no sé. Le faltó el gorrito. Pues eso, no se me ocurre nada más. Entonces, tomando en cuenta que esto se empieza a hacer largo, creo que nada más nos queda una noticia por comentar y cerramos esto, ¿no? Ok. Que sería que Scott Dumbier renunció a su cargo como editor de proyectos especiales en IDW. Todo indica que será para ir a pastos más verdes, Beto. Probablemente mucho más verdes, pero no sabemos todavía cuál. De acuerdo con el reporte del chismoso de Ray Johnston, él se enteró de esto el fin de semana. Estamos grabando esto el martes 2 de abril. Es decir, que esto fue por ahí entre el 29 y el 31 de marzo, que fueron los días en que se celebró la WonderCon. Yo el domingo vi que publicó una foto Scott Dumbier con su esposa diciendo que estaban celebrando
Entonces, sí, acaba de ser público que había renunciado a su trabajo en IDW, pues obviamente estaba celebrando lo que sigue, ¿no? Que todavía no sabemos qué es. Después de Johnson agregó que ya sabía que el último día de Scott Dunbier en IDW es el viernes, que es el viernes 5 de abril. Y veo una publicación de Dunbier hace un rato, antes de que empezamos a grabar, en la que dice que el lunes tendrá noticias sobre su próximo trabajo. Entonces habrá que estar pendientes a ver de qué es, porque habrá que recordar que Dunbier partió como el editor en jefe de Wildstorm, que lo pusieron en ese cargo un par de años antes de que Jim Lee le vendiera la compañía a DC. Cuando se concretó la venta con DC, él lo convirtieron en un vicepresidente dentro del área de Wildstorm, y su labor principal era asegurarse de que Alan Moore estuviera contento y no tuviera que lidiar con nadie de DC, cosa que pues eventualmente no pudo lograrse. Fue despedido de ahí justamente a raíz de un tomo de Alan Moore, que fue el Black Dossier de League of Extraordinary Gentlemen, en donde hubo una controversia porque Alan Moore también es músico, ha sido parte de varios grupos y grabó un disco con 2 canciones que se suponía el disco iba a ser incluido con The Black Dossier. Y por alguna razón en DC decidieron que no estaban seguros si legalmente podían poner el disco, no sé qué tantas trabas pusieron. A fin de cuentas la edición americana del cómic salió sin el disco, prohibieron su venta fuera de los Estados Unidos. El disco eventualmente apareció en la versión británica del cómic, que fue exclusiva para una tienda de Londres, y a raíz de todo este embrollo que pues derivó en que Alan Moore dijera: ok, ya, basta, suficiente, no quiero saber más de esto, me largo, ya, den por terminado todo lo que tenía pendiente con ustedes, todos los cómics que contractualmente pues eran con ustedes, ya, denlos por terminados, no va a haber nada más. The League, por la forma en que está estructurado el contrato, sí me lo puedo llevar y seguirlo publicando en otra parte, y todo lo que hizo después de eso pues ya apareció en Top Shelf. Entonces ahí pues hubo esa controversia que fue la que dio pie a su salida, que Paul Levitz pues lo tomó como chivo expiatorio, porque no logró evitar que Alan Moore hiciera un berrinche final en contra de DC. Esa fue la razón por la que lo despidieron. A las pocas semanas de que lo despidieron de DC, fue contratado en IDW como editor de proyectos especiales, y después de que él creó el formato de los Absolutes para DC, fue a IDW y allá creó los Artist Edition. Así es de que pues si lo quieres ver de cierta forma, ¿qué tal es el impacto que ha tenido Scott Dunbier en la industria? Los 2 tomos recopilatorios más premiados de la historia. Ajá, eso, y que le dio nuevas formas a las editoriales de monetizar el trabajo. El poder tener tomos de alta calidad a un alto precio, dirigidos a un mercado de coleccionistas, que les permitió tener ingresos que quizás de no existir formatos pues jamás hubieran podido soñar tener con algunas de esas historias. Ahora el tema es, se va a IDW. Habría que recordar que en su momento, cuando él lanzó los Artist Edition, Marvel trató de hacer su versión de lo mismo, y después de un par de intentos se rindieron, y todos los tomos que han aparecido después los publicó IDW con la licencia de Marvel. Y lo mismo pasó en DC, porque aquí la cosa no es nada más de sí, lo voy a publicar y lo voy a hacer, porque el tema para hacer estos tomos es que hay que tener acceso al arte original. Y Scott Dunbier, antes de empezar a trabajar como editor en Wildstorm, era un comerciante de arte original, atendía al mercado de coleccionistas, era un art dealer. Así es de que él tiene montones de contactos, y de repente todo el mundo se dio cuenta de que era quizás la única persona que tenía los contactos como para tener acceso a este material, escanearlo y construir estos tomos. Entonces es muy probable que a donde quiera que se vaya, si sigue trabajando en cómics, los Artist Editions se irán con él, porque sin él no sé si IDW pueda seguirlo haciendo. Lo van a tener que clonar o algo así. Y aún así quizás no funcionaría. Sí. Ok, Beto. Con esto le vamos a poner fin a este episodio de Comic Verso. Tal como señalaste, nos estamos acercando a las 2 horas de podcast, así que es hora de terminar. Sí, se nos quedan por un puñado de preguntas pendientes, pero ya se ha vuelto tradición. Había mucho que comentar. Sí. Así que recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si nos siguen en Spotify, por favor pasen a visitarnos en sus celulares y déjenos una buena reseña. Tenemos una buena calificación, 5 estrellas por 44 votos. Ojalá que eso se multiplique por más gente. Así que no les va a tomar mucho tiempo y se los agradecemos porque le va a dar más visibilidad al podcast.
También si desean incorporarse a Discord y dejar preguntas a través de nuestro Discord o iniciar conversaciones, si así lo desean, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Y finalmente, si nos quieren tanto que desean darnos dinero, ingresen a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestros especiales o mini-isodios especiales para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más, y también van a acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto, aparte de Comicverso? Bueno, colaboro también en el podcast de Archivos Temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, donde los días que hablé con él fue hace un par de semanas y le dedicamos un episodio a hablar de Parker, esta creación de Donald E. Westlake bajo el seudónimo de Richard Stark, y en particular le dedicamos bastante tiempo a las adaptaciones a cómic realizadas por el difunto Darwyn Cooke. Más allá de eso, soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, que aparece cada vez que a Jorge Tobalín se le da la gana, y en redes sociales me encuentran tanto en Blue Sky como en Twitter como Albion2112. Más allá de eso tengo un blog que se llama Hoguera de las Necedades y lo encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com, y una página de Patreon que está en patreon.com/guía ficcionauta, guía ficcionauta todo de corrido y con X. Me pregunto cuándo el señor McCoy va a grabar a horas decentes para que me invite. Resiento un poco no haber podido hablar de Parker. Pues aquí creo que el tema es un poquito la diferencia geográfica y la diferencia horaria. Es lo que no, es pura mala voluntad, Beto. Lo sé. Son horas decentes acá todavía. Para gente indecente. Acá. Ok. Con esto nos despedimos. No. ¿Perdón, Beto? ¿Qué dijiste? Yo no juzgo. Está bien. Con esto nos despedimos, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast. Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.